Muy buenas tardes, como todos los jueves, Prensa Urbana, quien les habla, José Bouza en la conducción, y vamos a ir a una pequeña pausa con algo de música y nos adentramos en las entrevistas del día de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión.
comunicación. Lo tenemos a Fernando Aguirre, vocero de Cámara Argentina de Supermercados y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Muy buenos días, Fernando. Hola. Bueno, hay algún problemita en el teléfono, me parece. A ver si podemos solucionar la comunicación. Hola. Hola, hola. Bueno, me parece que va a ser demasiado complicado. Vamos a otra pequeña pausa, tratamos de retomar la comunicación. Más información en bairexprensa.com.ar. En línea,
Ahora tenemos al señor Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Buenos días, Carlos. José Bausa te habla. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Está un Bien. poco bajo el retorno, ¿eh? A ver si desde cabina podemos arreglar este retorno. Hoy es un día complicado. Hemos Sí. tratado de comunicarnos a otros teléfonos, no nos podemos comunicar. Bueno, Un poco no, complicada la Argentina. la Argentina es complicada, ¿no? Falta comunicación en la Argentina. Demasiado Sí. falta. Carlos, durante cierto tiempo se hablaba de la reforma laboral, Sí. levantaba una amplia polvareda, había oposiciones, aparentemente se calmaron las aguas. ¿Qué ocurrió? El sindicalismo acepta, el Congreso medianamente acepta. ¿Qué está ocurriendo con esta reforma laboral que al principio tuvo objeciones y ahora está en un mar calmo? No. A ver, nosotros, la Corriente Federal, conjuntamente, la Corriente Federal hizo el día lunes una jornada en Open Door en Luján, donde asistieron Pablo Moyano, la gente de la CTA, la gente de las pymes, los grupos sociales. Bueno, ahí lo que se entabló es que la Corriente Federal, conjuntamente con una cantidad de instituciones, caso las dos CTA, Moyano con los grupos de la CGT que lo acompañan, los movimientos sociales, bueno, toda una cantidad, las pymes, los empresarios nacionales que no son los ROCA, bueno, todos esos nos vamos a movilizar en el día de mañana. La Corriente Federal y estos grupos vamos a fijar la fecha de movilización en la puerta del Congreso en rechazo a todo lo que son las reformas laboral, tributaria y ¿cómo es? Y previsional. Bien, bueno, esa es la posición de la Corriente Federal, un sector bastante importante, bastante importante, sí. Pero desde el mando de la CGT, del triunvirato de la CGT, ¿qué posición han adoptado? Bueno, a ver, nosotros lo que sí decimos es que primero hubo un confederal donde se le pidió, el último confederal que tuvimos en la CGT, que estuvo el triunvirato y estuvieron todos los gremios, incluidos algunos gremios que estaban fuera de la CGT, que eran del grupo del MASA, gente que eran en Momo Venegas. Bueno, todos participaron de este confederal último que se hizo, que se llamó de la Unidad. Ahí lo que se le había pedido al triunvirato y al Consejo Directivo era negociar con el gobierno, era el tema de un ajuste, un pago extraordinario a los jubilados, debido al bajo sueldo que tenían y el encarecimiento del costo de vida, el freno de las importaciones para levantar el trabajo nacional, paritarias libres y bueno, una cantidad de 2 o 3 temas más que estaban ahí bollando. Y bueno, que el Consejo Directivo tenía que convocar al confederal, como vienen las cosas, para determinar si damos un plan de lucha o a un paro general. En estas condiciones aparece de entre gallos y medianoches las 3 reformas laborales, donde el triunvirato rechaza en principio la primera propuesta y dice que arregló la segunda, con algunas en defensa de algunos puntos de la ley de contrato de trabajo, de los jubilados, bueno, y el tema tributario. De acuerdo a los estudios que se hicieron con los abogados de los diferentes gremios y lo que también transmite el hermano de Moyano, que es el abogado de la CGT, rechazan las dos posturas la mayoría de los abogados laboralistas que tenemos en los gremios. Primero porque los jubilados se les sacan 140.000 millones y le cambian la fórmula de movilidad que tenían, y ahora pasan en vez de los convenios colectivos lo pasan al INDEC, a lo que es el aumento del INDEC. Así que vamos a decir, en marzo con la movilidad hubieran cobrado un 24%, ahora sin la movilidad estarían en un 5%, 6% los jubilados. En el tema de los activos, te digo algunos temas, ¿no? En el tema de los activos,
el tema del impuesto a las ganancias, cambiarían la fórmula también, y en el año que viene tendríamos que pagar el impuesto a las ganancias más un 20% por el cambio de fórmula. Así es todo. Lo único que ayudan es a los empresarios, porque blanquean a ese que hace 30 años que está negreando con los trabajadores, los blanquean, no les cobran nada, nada, y al que durante 30 años tuvieron en negro le reconocen solamente 5 años de aportes jubilatorios. La edad de 70, que dicen que es opcional, si vos lees la letra chica, vos a los 65 te tenías que ir, no te fuiste y optaste por quedarte hasta los 70. Bueno, a partir de ahí, vamos a decir, tu indemnización, si que haces antes, es a partir de los 65 años, perdiste todo para atrás. Ajá. Entonces, hay un montón de cosas que no se dicen, que son de la letra chica, que en realidad lo que está buscando este gobierno es, primero, bajar los costos laborales a favor de los empresarios. Y después, bajo la premisa de que nosotros entendemos que de qué vamos a hablar de reforma laboral para que haya trabajo, cuando subimos el gas 50%, la luz en febrero vamos a estar pagando el 98% y en diciembre casi el 50, 55%, volvió a subir el agua, ahora sube el combustible, las pymes van a ser insostenible mantener las fábricas con el costo que hay de gas, agua y electricidad, y más el combustible. O sea, que en realidad con un país con una deuda de 293.000 millones que ya llevamos, díganme qué van a hacer cambiando una reforma laboral. No, esto es un pedido del Fondo Monetario Internacional para seguir dándoles plata a costa del sacrificio porque vamos a decir, en el primer año de este gobierno apuntaron a los más pobres, después ahora vienen los trabajadores y la clase media, porque esto apunta, el aumento de tarifas y todo, apunta a una clase media que va a tener de su sueldo, pagamos un promedio de 20.000 pesos de sueldo que tenga el trabajador en la Argentina en un promedio, y bueno, es con todo, la suba de ABL, la suba de expensas, los alquileres, esta mentira que es los préstamos estos del UBA, que después de 4 años que es por salario, cuando venga el pago porque dentro de 4 años le va a subir 40% el capital. Vamos a ver cómo van a hacer, porque esta es la vieja 1050, cómo van a hacer esta gente que trabaja y donde el gobierno pone un techo a las paritarias del 10%, cómo hace para pagar dentro de 4 años ese departamento o ese préstamo que le dieron para comprar el departamento. Entonces todo esto es una gran mentira que está circulando. Y bueno, no es que la corriente sindical, está la corriente sindical, la CTA, la mitad de la Confederación General del Trabajo, los grupos de pymes, los empresarios de empresas no pymes pero sí medianas. Bueno, hay una cantidad importantísima que se va a movilizar en función, vamos a ir al Congreso a que no se voten las reformas laborales y que de una vez por todas cambie el plan económico que está destruyendo a la Argentina, ¿no? Ahora, hablando del Congreso, bueno, son iniciativas que van a tener que discutir los legisladores. El sector sindical entre los diputados ha disminuido a través de los años, no hay demasiados diputados de origen sindical. ¿Qué pasaría con estas iniciativas en el Congreso, en el estado actual de legisladores? Porque en unos días más van a subir nuevos legisladores con una amplia mayoría del sector de Cambiemos. Bueno, pero el problema está acá. Primero, se habla de empezar entre el 29 y el 6 de diciembre, ¿no? Ellos se están apuntando a que apruebe senadores el tema para pasar a diputados, que puede ser que en diciembre tengan mayoría. Y no tienen mayoría, tienen que acordar. Sí. Ya Massa, el Frente Renovador, dijo que no va a votar. La izquierda dijo que no va a votar. Hay un montón de partidos que no van a votar la reforma laboral en diputados. Y en senadores, que querían hacerlo antes de que asuma Cristina como senadora, se ven obligados ante la presión que se están ejerciendo en los diferentes frentes, porque las regionales de todo el país están mandándole
resoluciones a los diferentes gobernadores rechazando que no aprueben la reforma laboral ni ni impositiva ni previsional. Entonces hay toda una presión que está haciendo el movimiento obrero y los grupos sociales que están en este momento, por eso cambian y dicen que van a ver si empiezan a tratarlo entre el 29 y el 6 de diciembre. Están esperando que venga el triunvirato de la CGT. Hay que ver si el triunvirato no va a volver para atrás sus pasos, y sería suicida que, en contra de todo lo que está pensando el movimiento obrero, el triunvirato salga en defensa de este proyecto que es atentatorio contra los intereses de los trabajadores y de los argentinos, ¿no? Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, te agradezco mucho esta explicación y aparte estos puntos oscuros, ¿no? Esta letra chica, como bien llama, debería estar más aclarado, porque en general no se está dando esa información. Se convocó a la CGT para buscar un consenso, se convocó a los gobernadores para buscar un consenso, parecía en la búsqueda del consenso, pero a la población no le llega esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. bairexprensa.com.ar Periodismo multimedia. Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM 1220. José, y en comunicación telefónica se encuentra el señor Ángel Gil, presidente de la Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores de la República Argentina, CEMERA. Buenas tardes, Ángel. José Bouza le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Bouza. Bien, bueno, la Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores. A ver, lo traducimos, a pesar que es bastante claro para el público en general. Sí, nosotros somos una cámara empresaria que agrupa a todas las empresas del país que hacen mantenimiento de extintores. O sea, agrupa a todos los que son socios, ¿no? La intención es que estén todas, pero bueno, tenemos una cámara relativamente nueva, tiene menos de 10 años, y bueno, los socios activos son las empresas que están habilitadas en su región para hacer mantenimiento de extintores. Bien, cuando hablamos de extintores estamos hablando de seguridad. Seguridad que está reglamentada en todo el país. ¿Cómo es esta situación para la supervisión de los extintores? Bueno, no hay una cosa uniforme en todo el país. Si bien hay una norma que es muy amplia y muy clara, que se llama la norma 3517, que es una norma IRAM, que dice cómo se debe hacer el mantenimiento de los extintores, no todas las regiones la convierten en obligatoria, digamos. Es una norma que
es de cumplimiento obligatorio en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero el resto de las provincias no, si bien la recomiendan, no están exigiendo su cumplimiento estricto. ¿Cuál es este cumplimiento estricto? Es decir, ¿quiénes están obligatoriamente para tener que instalar un extintor? No, la norma, en realidad, al existir la norma, nadie puede negar el desconocimiento de la norma. Digamos, todos los que están afectados al mantenimiento de extintores en algún sector, ya sea un administrador de consorcios, o sea un responsable de una propiedad, o un responsable de seguridad e higiene, todos tienen que aplicar esa norma porque es de conocimiento público. O sea que uno, cuando está a cargo o es responsable del mantenimiento de los extintores, debe procurar que ese mantenimiento se haga de acuerdo a la norma. Ahora, la fiscalización por parte de los organismos de control, como el Estado, provincial, a veces no están encima de este cumplimiento, en el control. Ese es el tema. Claro, Lo que está faltando es el control de los organismos del Estado, que tienen que controlar el cumplimiento de esta norma. Por ejemplo, un edificio con mantenimiento de extintores, ¿cada cuánto tienen que ustedes de proveer el servicio? El mantenimiento de los extintores es una vez por año, y cada 3 meses hay que revisar la dotación de extintores del edificio, que esté completa, que no falte ningún matafuego, que esté bien cubierto el edificio de acuerdo a lo que requiere la norma, y además hay que controlar el puesto de incendio, que esté señalizado, que esté bien ubicado el extintor, y el extintor propiamente dicho, que esté vigente la carga, la prueba hidráulica, y que en el caso, por ejemplo, de un matafuego que tiene manómetro, hay que controlar la aguja, y en un matafuego que es de anhidro carbónico, por ejemplo, hay que pesarlo. Ese control es trimestral. Cada 3 meses hay que verificarlo. Y el mantenimiento del equipo se hace anualmente. ¿Quién es responsable, por ejemplo, en los edificios, de que los extintores tengan esta supervisora? ¿El administrador del edificio es el responsable legal para esto? Sí, claramente. Es el responsable legal, el administrador, de hacer estos controles y de cumplir con el mantenimiento según la norma 3517. Los negocios, los comercios, ¿están obligados también a tener extintor? Sí, de la misma manera, con el mismo proceso de control. Se aplica la misma norma, tanto para los consorcios como para los locales, para las oficinas. La norma contempla distintos tipos de dotaciones según sea el caso. O sea, no es lo mismo la dotación de un establecimiento educativo que de un consorcio de viviendas o de una oficinas. Son distintas características de la dotación. Por eso hay que hacer la evaluación esta y determinar la dotación de extintores requerida por la norma. ¿Qué pasa con el transporte? Usted dice con los medios de transporte. Por ejemplo, con los colectivos, los coches de larga bueno, distancia, los también, trenes. Ahí tienen que cumplir con la ley de tránsito. La ley de tránsito sí, es una ley nacional que define la dotación de extintores para cada vehículo. ¿Ustedes intervienen? No, esa parte. Bueno, nosotros como Cámara, en la medida de que podemos asesorar o participar en las reglamentaciones, tratamos de hacerlo para aportar lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero, digamos, no somos un órgano legislativo. Claro. Buenas tardes, Ángel. Mi nombre es Belén Aldava y te quería preguntar acerca de esto, además del tema de la modernización, ¿no?, de estos extintores, sino también que ustedes llevan a cabo una muestra sobre la protección también contra los incendios en estas exposiciones de Semera que llevaron a cabo en el mes de mayo. Sí, hacemos una exposición que se hizo anual 2 veces, pero la próxima va a ser en el 2019. No, se van a hacer en los años impares solamente. Sí, es una muestra de todo lo relacionado con matafuegos y con protección contra incendios.
¿Dan algún tipo de curso para los que son aquellos, por ejemplo, los edificios y demás, que tienen que utilizar los extintores? Esos cursos no los damos como cámara, digamos. Como cámara tenemos una persona que, o sea, una persona hace las capacitaciones y un curso armado, pero el curso lo hacen las empresas, digamos. Le solicitan a Semera el capacitador, pero cada empresa hace los cursos en su cliente. Lo que hacemos como cámara en cursos nosotros es capacitación para los asociados en cuanto a cómo a profesionalizar el mantenimiento de los extintores, el mantenimiento de las mangueras de incendio, de las instalaciones de detección de incendio. Todo eso sí, son cursos que hace la Cámara para sus socios y para no socios también. Bien. Pero los cursos para evitar incendios y cómo actuar en un incendio y el uso de los matafuegos, eso lo hace un capacitador que, si bien es de la Cámara, eso llega a los clientes a través de las empresas socias que brindan el servicio. Así es. Ángel Gil, presidente de Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores de la República Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Más información en bairexprensa.com.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Prensa Urbana, José, y en línea se encuentra el señor Fernando Aguirre, vocero de Cámara Argentina de Supermercados. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, antes no nos podíamos comunicar, parecía que la comunicación no se iba a poder realizar. Bueno, ya estamos comunicados, cuéntenme. Bien. Bueno, Fernando, el tema de los supermercados. Ustedes, la Cámara Argentina de Supermercados, puntualmente, ¿a quiénes nuclean? A empresas de capital nacional, la gran mayoría de ellas empresas familiares, empresas pyme y sobre todo radicadas, yo le diría el 90% en el interior del país. En todo el país, en todo el territorio nacional, muchas de ellas son líderes en sus provincias o en las ciudades donde están y bueno, con una representatividad muy grande en todo el país.
Bien, ¿la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios? La federación agrupa a las distintas cámaras del interior y también a la Cámara Argentina de Supermercados, que es la primera, la que tiene 55 años de vida. Todas las cámaras están nucleadas en la federación. Bien, en el caso de grandes supermercados no está nucleado en este grupo de empresas. Hace unos cuantos años, allá por el 2002, hubo una escisión, se fue un grupo. Hasta ese momento estaban todos los supermercados del país nucleados aquí en la Cámara, pero en el 2002 más o menos un grupo formó una nueva asociación que se llama ASU y que está liderada por Alfredo Coto y donde están las grandes cadenas afiliadas. Se dice que los grandes supermercados son formadores de precios. Los supermercados que están nucleados en casa y en FASA, ¿son formadores de precios también? No, yo le diría que ni los de casi FASA ni tampoco los grandes. Los precios se forman por una cadena donde intervienen muchos eslabones, desde el productor primario, si es un producto agropecuario, pero después está la industria. O sea, hay muchos factores que intervienen y el último eslabón es el comercio al público, que claro, es el que pone el precio final, pero no quiere decir que forme el precio, son dos cosas completamente distintas. Yo le diría que de eso prácticamente ya no se habla, la gente tiene muy claro que los precios no lo forma un solo eslabón de la cadena, es algo que no tiene demasiado asidero, ya la gente sabe cómo es la cosa. Productos nacionales, productos importados, ¿cómo está jugando dentro del sector? No hay todavía mucha importación. Yo le diría que Argentina es un país líder, y sobre todo en producción de alimentos, entonces pensar en importar alimentos, salvo algunos específicos, por supuesto, si usted me dice atún o palmitos, bueno, seguramente van a ser importados, por supuesto, pero la gran mayoría de los productos alimenticios se producen aquí en Argentina y creo que va a ser así por mucho tiempo. Afortunadamente somos productores muy importantes en el mundo, tendríamos que ser líderes en exportación de alimentos. En el resto hay un poco de todo, pero no se puede decir que una proporción importante de lo que vende un supermercado sea importado, no es así. Y la remarcación de precios, ¿cómo están viviendo? ¿Todavía la inflación está vigente, está alta? ¿Cómo están manejando ese tema? La inflación sigue vigente, son valores que están muy cerca de lo que marca el INDEC, de lo que marcan las distintas estadísticas. Hoy en día no podemos decir que haya una inflación real y una información informada, son números muy parecidos, o sea, lo que sale en las estadísticas es la realidad. Sigue habiendo inflación, lamentablemente seguimos recibiendo en algunos casos listas de precios con aumento por parte de nuestros proveedores y eso significa aumentar el precio de góndola. Si fuera por el supermercadista, yo le puedo asegurar que no toca un solo precio, porque el supermercadismo es muy competitivo, entonces lo que estamos mirando cada uno de nosotros es tratar de vender un poquito más barato que el competidor. Cuando hay que aumentar porque la factura del proveedor viene con aumento, bueno, todos nos preocupamos, pero por suerte el ritmo de crecimiento ha bajado mucho y esperemos que siga bajando aún más el año que viene. Bien. Durante el mes de septiembre tuvieron una reunión en la Subsecretaría de Comercio. ¿Cuál fue el planteamiento que llevaron y el planteamiento que les hizo la Subsecretaría? Tenemos muchas reuniones, varias por mes, le diría, no sé a cuál se refiere, pero tenemos una muy buena relación con las autoridades, nos reunimos cuando hace falta y analizamos los distintos temas que se van planteando. No sé exactamente a cuál se refiere usted, pero de hecho acabamos de hacer las jornadas de supermercadismo número 35 y ahí hubo varios funcionarios, entre ellos el jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio, y bueno, estamos en permanente contacto, hablamos con ellos permanentemente. Claro, ¿cuáles son los temas más importantes que les preocupa como Cámara o como Federación y que está con injerencia del Estado? Mire, uno de ellos es la incidencia de los impuestos.
Los impuestos son una parte muy importante de los productos que la gente compra. En algunos casos puede llegar hasta un 50%, si usted suma todo. Si suma tasas municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, etcétera, etcétera, llega a un número que realmente lo sorprende, porque si usted quitara todo eso, los precios bajarían un 40% por lo menos en promedio. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que es clave es, ok, no podemos bajar los impuestos porque el déficit fiscal obliga a recaudar como para hacernos cargo de ese déficit. La cuestión es que los que pagamos impuestos somos pocos. Hay una enorme cantidad de gente y de empresas y de lo que fuera que trabajan en negro, que no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces uno dice, está bien, no toque los impuestos, pero cóbrele a todos los que le tienen que cobrar, y entonces ahí sí va a poder bajar los impuestos. Y ese es un tema de que se habla muy poco. Se habla de reforma fiscal, de tocar esto, sacar de acá, poner allá. No, cóbrele a todo el mundo. Cóbrele a todos, que no haya economía en negro. En la Argentina debe estar en el 50%, por decir un número más o menos realista. Si ese 50% también pagara impuestos, estaríamos en otro mundo. Pero bueno, se sabe que no es fácil hacerlo, pero ahí deberíamos poner todas las pilas, en tratar de que todo el mundo pague los impuestos como corresponde. ¿Los supermercados chinos tienen iguales obligaciones que los supermercados nacionales? Y sí, por supuesto. Algunas no las cumplen, pero Ajá. sí, claro, tienen las mismas obligaciones. No hay una ley especial para los supermercados chinos, ni para los coreanos, ni para los españoles, ¿no? No hay sanciones impositivas de ningún tipo. Ante la ley. No hay sanciones impositivas. No, claro que no. Claro, yo le preguntaba Que bueno, en algunos casos no se respetan las cuestiones vigentes, no se respetan, qué sé yo. Usted va de repente a un supermercado chino y la verdura no le hacen un ticket. Claro. Porque supuestamente el señor que lo está atendiendo es un señor que alquila el espacio. Bueno, por más que alquile el espacio, tiene que pagar lo mismo. Claro, ¿no? tienen que facturar. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Tienen que facturar igual. Por supuesto. ¿Y qué ocurre en ese aspecto cuando hay esas liviandades que se toman en algunos supermercados? Y ahí sí nos reunimos y tratamos de que se haga algo, pero bueno, nosotros como privados no podemos hacer absolutamente nada. Eso es una cuestión que tienen que resolver las autoridades, pero ahí sí hay un tema para resolver, y es rápido porque no hay nada que demostrar. O sea, yo no es que estoy diciendo, como se dice, que a la noche apagan las heladeras. No lo sé, sí. No lo puedo comprobar. Ahora, que la verdura, la fruta y muchas veces la carne también la venden en negro, no le quepa la menor duda. Lo comprueba inmediatamente, simplemente con ir, comprar, ya se da cuenta. Y eso sucede en la gran mayoría de los supermercados chinos, no en todos. Habrá excepciones, por supuesto, pero en la gran mayoría es así. Bueno, también en el tema de verdulería, los verduleros que son independientes, es muy difícil que le den algún ticket o alguna factura. Por supuesto, por eso le digo que si usted suma todo eso, se da cuenta de que cerca de la mitad de la economía argentina está en negro. Métala adentro, ponga 30% de la economía argentina que está afuera, póngala dentro de la legislación vigente, va a ver cómo los números le cambian enseguida. Y ahí sí va a poder empezar a bajar el IVA, va a poder empezar a bajar un montón de cosas. Fernando Aguirre, vocero de Cámara Argentina de Supermercados, le agradecemos este diálogo. Gracias por llamar, chau. Buenas tardes. Baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia.
Noticia de bairesPrensa.com.ar, comunicado Corriente Federal de Trabajadores por una Vida Digna con Trabajo Argentino, un movimiento sindical unido y con propuestas, soberanía de las corporaciones o soberanía nacional en defensa de los trabajadores. Para ello convocan a todos los trabajadores a movilizarse ante el Congreso de la Nación para exigir el rechazo de las reformas laborales. Con este fin ratifican la necesidad de articulación con otras corrientes sindicales, organizaciones sociales, movimiento cooperativo y pymes para desarrollar un plan de lucha. Reclamos también la inmediata reanudación de la sesión del Comité Central Confederal de la CGT, junto a la urgente convocatoria de un plenario de delegaciones regionales, y por último solicitan a todos los bloques de legisladores nacionales escuchen los reclamos y resuelvan el rechazo de esta reforma. Belén, ¿y el tiempo en los próximos días cómo se presenta? Vos sabés que estamos en primavera, falta un mes todavía para el verano, y para hoy se prevén lluvias por la tarde-noche, mañana una máxima de 21. Vamos a tener días un poco tal vez otoñales, un poco ventosos, pero el calor va a volver recién el sábado y el domingo. El sábado prepárate, José, 27 grados, y el domingo una máxima de 31. Hay que cuidarse mucho por estos cambios de clima que son bastante fuertes, ¿no? De baja temperatura, de lluvia. A la mañana se pone un poco frío el clima, y bueno, y después viene este golpe de calor que va a venir el sábado y más sobre el día domingo. Claro, es complicado para salir, ¿no? Porque salís temprano, tenés que llevarte algún tipo de abrigo, sí, pero la temperatura después aumenta mucho y tenés que acarrear con ese abrigo durante todo el día. Y sobre todo en los medios de transporte, en los lugares que tienen aire acondicionado, ¿no? Se ve mucho este cambio fuerte de temperatura, así que a cuidarse y a tratar de pasarla lo mejor posible. Con Prensa Urbana, José, en línea se encuentra el doctor Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines. Muy buenas tardes, doctor Suárez. José Bouza le habla. Mucho gusto, encantado, muchas gracias por la comunicación. Bien, Camilo, ¿qué es la temporada que se nos avecina próximamente para el sector de ustedes? ¿Cómo la visoran? Bueno, la sensación es que lo peor está pasando, ¿sí? Que de una manera la caída empezó a disminuir, a cesar, y en algunos casos ya directamente alguna recuperación se va notando. Tento, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que se está viendo un horizonte un poco más auspicioso que hace 6 meses atrás. Los restaurantes están cerrando porque hace unos meses se planteaba justamente eso. ¿Cayó también el porcentual de establecimientos que cierran? Mire, bajó la cantidad de restaurantes que cierran. El tema es que hay que entender una cosa, ¿no? La tasa de aperturas y de cierres en materia gastronómica es siempre alta, porque muchas veces quienes ingresan a la actividad no tienen el conocimiento, no toman las precauciones que hay que tomar para esta actividad que es bastante complicada, y después se encuentran con
con que no es tan fácil y lamentablemente se ven obligados a cerrar. Y después están los cierres que vemos de restaurantes con trayectoria, que están manejados por gente que conoce la actividad, y eso sí nos preocupa. Cuando cierra un restaurante que tiene trayectoria, está manejado por gente que conoce la actividad, conoce el gremio, bueno, ahí nosotros nos preocupamos. Nos preocupamos porque en definitiva hay una digamos la medida es que se ha corrido mucho la estructura de costos y que realmente hoy es muy difícil llevar adelante una estructura tan costosa en términos impositivos y laborales como un restaurante. ¿Qué es el programa Empalme que han hecho con la Cámara, con el sindicato y el gobierno? Es una muy buena medida destinada a reemplazar el subsidio por el subsidio por trabajo. Todos los beneficiarios de planes sociales que se inscriban van a formar parte de una bolsa de trabajo, por así decirlo, donde las empresas van a poder contratarlos. El Estado se va a seguir haciendo cargo de 4.400 pesos, que es lo que reciben de subsidio, y el resto lo va a pagar el empresario. Eso va a ser por un plazo de 2 años, de hasta 2 años, y en el transcurso de esos 2 años, además, se le va a brindar a este nuevo empleado, una suerte de facilidades para capacitarse en actividad. Bueno, muy bueno. Excelente. Así que la verdad que lo vimos como una medida muy auspiciosa y socialmente válida, ¿no? Importante. Bien, ojalá que se pueda llevar adelante, que tenga todo el beneficio esperable. Camilo, sí, claro. En lo que se refiere a los fines de semana largos, porque tuvimos algunos años donde empalmaba justamente los fines de semana largos y ahora pareciera, este año no lo hemos tenido a pleno, y el año que viene se reducen. ¿Cuál es la posición de la Cámara? A ver, estamos en una semana corta. Los fines de semana largos o extendidos benefician mucho a los centros turísticos y perjudican a las grandes ciudades, que son las emisivas. Hemos tenido malas experiencias en el pasado, en la ciudad de Buenos Aires me refiero, donde los fines de semana largos prácticamente la ciudad quedaba medio vacía, los restaurantes sentían el cimbronazo y bueno, justamente hay muchos restaurantes que se especializan en los fines de semana. Entonces, bueno, es una medida. Lo que siempre sostuvimos en la posición nuestra es buscar el equilibrio. No perjudicar a los centros turísticos, porque por supuesto tienen derecho a trabajar y demás, pero tampoco perjudicar en exceso en este caso, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces buscar un equilibrio y tener la seguridad de que, bueno, por año van a ser tantos, que van a ser limitados, que no va a ser hemos tenido años donde prácticamente un mes de febrero, recuerdo, tuvimos 16 días de trabajo nada más. Ajá. ¿El equilibrio cuál es? El saber con mucha anticipación que los feriados largos están y que no van a ser puestos de una semana o de un mes para otro, o justamente el reducir que haya pocas fechas. A ver, el equilibrio consiste un poco en todo eso. O sea, tener la justa anticipación para poder ir planificando el comercio, de cuáles van a ser los feriados largos, y también que su número tampoco sea un exceso. O sea, que haya, por supuesto, pero una cantidad de 3 feriados largos durante el año nos parece aceptable y no beneficio para todos sin perjudicar a muchos. Exactamente, se trata de eso, somos todos colegas, todos queremos trabajar en definitiva. Doctor Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, le agradecemos la comunicación y ya vamos a hablar en la temporada a ver qué novedades tenemos. Cuando gusten, quedamos a disposición. Un saludo grande a ustedes y a la audiencia. Muy amables. Finalizando, Belén. Así es, José, nos vamos a despedir sin antes agradecerle a nuestro productor Daniel de Seglia y a nuestro operador Javier Martínez. Mi nombre es Belén Aldavi y como todos los jueves nos vamos a encontrar aquí con el señor José Bouza.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.